Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a comentar por qué sigues ganando grasa abdominal aunque entrenes. Es un problema bastante común en muchísimas personas que están entrenando, haciendo una rutina, una planificación de entrenamiento y aún así no consiguen perder esa grasa. ¿Qué podría hacer en esa situación o en ese lugar? Pues bien, te voy a comentar errores y te los voy a decir mediante preguntas para que tú mismo puedas interiorizar y aprender un poco el por qué ocurre esto, ¿vale? Primera cosa, ¿estás consumiendo realmente calorías de poca densidad nutricional? Esto yo creo que es uno de los principales errores que se comete, porque cuando uno quiere perder grasa abdominal se centra principalmente en comer poquito, en comer pocas calorías, y esto que ocurre, que tienes un déficit calórico, sí que es cierto, pero si los nutrientes que le aportas a tu cuerpo no tienen esa densidad nutricional, vas a estar cao, con muy poca energía, con muy malestar, te va a afectar a tu estado de ánimo y eso al final se traduce en que no es sostenible a largo plazo. Entonces, en lugar de centrarte en un balance energético de consumir más o menos calorías, céntrate, por favor, en consumir alimentos que verdaderamente te van a dar y te van a aportar esos nutrientes que tu cuerpo necesita. Porque sí, es cierto que a medida que avanzamos edad, pues nuestro metabolismo tiende a cambiar un poco, pero si nuestro metabolismo cambia y no podemos comer lo mismo que veníamos comiendo cuando teníamos, por ejemplo, 20 años, vamos a empezar a hacer cosas inteligentemente y cambios en nuestra alimentación que obviamente nos van a acercar al punto en el cual queremos estar, ¿vale? Después, segundo error, tu alimentación está basada en alimentos procesados. Seguimos en materia de la alimentación porque considero que es fundamental para perder esa grasa abdominal y después entraremos en otras que también considero fundamentales. Pues bien, si tu alimentación está basada en productos ultraprocesados, en paquetes, en cosas que tú consideras que son saludables, pero mira los ingredientes y tienen bastante ingredientes, bastantes nombres raros y te das cuenta de que realmente es algo tóxico y que quizás no te aporte esa calidad de nutrientes que tú necesitas, posiblemente ese alimento te cause inflamación. Y esa inflamación que vas a tener en tu cuerpo, aparte de sentirte pues muy pesado y que no te guste lo que ves, vas a tener esa sensación cada 2 por 3 hambre, porque todos esos alimentos ultraprocesados te generan picos de insulina. Esto quiere decir que cuando tú comes un tipo de este alimento, tu cuerpo, en tu cuerpo ocurre lo siguiente, ¿vale? Tu cuerpo digamos que se mantiene estable durante todo el día, pero cuando consume un alimento de este estilo se produce un pico de glucosa, ¿vale? Cuando se produce este pico, como bien sabrás, todo lo que sube baja. Entonces cuando baja es cuando se produce ese hambre. Entonces seguramente te habrá ocurrido que te tomas un snack, una galleta, un croissant, una tostada y a las 2 o 3 horas te vuelve a entrar hambre. ¿Por qué ocurre esto? Porque la glucosa que subió cuando le dice ese alimento ha bajado y ahora tu cuerpo necesita reponer para que vuelva a estar en esos niveles estables o por lo menos por encima. Entonces por eso es importante consumir ese tipo de alimentos que obviamente nos van a dar cierta densidad nutricional para que nuestra energía se mantenga estable durante el día o como mucho no nos dé esos picos de subida y bajada. ¿Ok? Después, tercera pregunta. ¿Tienes un buen control del estrés diario? El estrés, digamos que es el enemigo silencioso de hoy día, pero te puedo decir que prácticamente todo el mundo, incluido yo, tenemos estrés. Y esto, me sabe mal decirlo, pero por muy bien que hagas el entrenamiento y la nutrición, vas a seguir acumulando grasa abdominal por el tema del estrés. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tú te sientes estresado constantemente, tu cuerpo segrega cortisol, la hormona del estrés, te entra más ansiedad y eso se traduce en que vas a tener más antojo, más hambre, vas a tender a acumular más grasa, independientemente de que comas o no comas ese tipo de alimentos que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Cuarta pregunta y cuarto error que también se suele cometer. ¿Descansas lo suficiente cada noche? Tenemos otra hormona, que es la melatonina, que obviamente es la que nos ayuda a descansar. Y si esta hormona con nuestros hábitos que tenemos antes de irnos a dormir
no está en su pleno apogeo, pues obviamente el descanso no va a ser reparador. Entonces tú piensas que con el entrenamiento estamos rompiendo fibras, con la nutrición la estamos reponiendo y con el descanso también estamos reponiendo esas fibras que hemos roto durante el entrenamiento. Y si no descansamos bien, nuestro cuerpo va a decir, esto no se puede reparar. Entonces, por mucho que entrenes, no voy a ver cierto progreso. Ese es el cuarto error, el descanso. Después, pasamos ya al quinto error, el quinto punto. Tu entrenamiento tiene suficiente intensidad y llevas una sobrecarga progresiva, es decir, tienes una progresión. Muchas veces creemos que simplemente por el hecho de ir al gimnasio deberíamos de empezar a ver resultados, pero nada más lejos de la realidad. Yo no paro de encontrarme personas en el gimnasio, por ejemplo, esta tarde he estado y me encuentro gente entrenando tal que así, con un press militar, cogen las pesas y empiezan uno, dos y terminan las repeticiones que parece que no han hecho nada. Es decir, no hay ni un mínimo de esfuerzo por su parte terminando la última repetición. Para que te hagas una idea, se tendría que ver tal que así. Cuando tú terminas en esa intensidad, en ese grado de esfuerzo, obviamente ahí es cuando vas a empezar a ver mejoras. Obviamente, si eres una persona principiante que está empezando con todo esto, no te recomiendo que llegue a tal nivel de fuerza desde el principio, pero sí que tengas esa sobrecarga progresiva. Es decir, que al principio empieces poco a poco, pero a medida que van pasando las semanas, pues vayamos subiendo las repeticiones, un poquito el peso, quizás el volumen con las series y un poquito todo. Es decir, para que tu cuerpo se vaya adaptando, ¿ok? Y no se quede siempre estancado en ese punto, cogiendo la misma carga, levantando siempre el mismo peso, porque al final no va a haber una progresión de calidad, ¿ok? Sexto error y sexta pregunta que te tienes que hacer. ¿Estás haciendo demasiado cardio y poco entrenamiento de fuerza? ¿A cuánta gente le pasa esto que tiene en mente pues perder peso, perder unos kilos, perder grasa y empiezan saliendo a correr? Es lo más obvio, es lo más fácil, es lo más sencillo, me pongo las zapatillas, me doy una vueltecita y se acabó. ¿Qué ocurre? ¿Estoy en contra del cardio? Ni muchísimo menos. El cardio es estupendo para el corazón y para ejercitar todo el cuerpo. ¿Qué ocurre aquí? Que si tú te centras simplemente en entrenar, en hacer entrenamiento de cardio, tus músculos los vas a perder porque no los estimulas. Por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza. Al igual que tu metabolismo, también el trabajo que recibe con el cardio en tu cuerpo no se asimila igual. Entonces, para que tú me entiendas, si tú entrenas fuerza, aparte de estimular la masa muscular, tu metabolismo se va a volver también más activo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas todos los grupos musculares, sin hacer cardio, con este ejemplo, estás activando el metabolismo y lo estás haciendo que se vuelva mucho más activo incluso cuando estás en reposo. Es decir, que puede incluso hasta que quemes grasa estando en reposo. Y esto ocurre principalmente con el cardio, no suele ocurrir, pero suele ocurrir principalmente con el entrenamiento de fuerza y con el entrenamiento HIIT, es decir, entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Con estos dos tipos de entrenamiento son cuando tu metabolismo se vuelve más activo y puedes seguir quemando grasa a más largo plazo, incluso después de haber entrenado, ¿ok? Por lo tanto, sabiendo esto, llegamos a la conclusión de que entrenar fuerza va a hacer ahora mismo muchísimo más efectivo para perder grasa, para ganar músculo y para vernos físicamente mejor, ¿ok? Séptima pregunta y séptimo error que comete la mayoría. Te pregunto lo siguiente, ¿tomas suficiente proteína en tu alimentación? Seguramente te estés preguntando que, ostras, ¿cuántos gramos debería consumir? ¿Cuánta proteína? ¿Cuántas calorías de proteína? No te agobies con esto, contando los gramos, ni las calorías, ni nada por el estilo. Céntrate en simplemente una cosa, en que cada comida que hagas tenga una porción de proteína. Pollo, carne, pescado, huevos, proteína de origen vegetal, algunos frutos secos que también aportan grasa. Es decir, pero que intentes que cada comida contenga proteína. ¿Por qué es importante la proteína? Primero, porque te va a dar una mayor saciedad, lo cual es importante para que no te entre hambre a la hora o a las 2 horas.
Segundo, porque mantiene tu masa muscular y hace que no la pierdas. Y tercero, porque te va a permitir recuperarte mejor del entrenamiento. Lo cual quiere decir que este es el combo perfecto para que sí o sí vayas incluyendo un poquito más de proteína en tu día a día. Y ojo, con esto no te estoy diciendo que tengas que tomarte batidos de proteína ni muchísimo menos, que muchas veces cuando nos apuntamos al gimnasio ya está el típico monitor o ves en la vitrina un montón de batidos de proteína y dices tú, ostras, quizás esto sea lo que yo necesito para ponerme fuerte y para ponerme grande y con masa muscular. Señores, no necesitamos ninguno de esos botes de proteína para absolutamente nada. Lo que necesitamos es una buena nutrición, un buen entrenamiento de fuerza estructurado y planificado y un plan de acción que nos haga progresar semana tras semana. ¿Vale? Pasamos con la octava pregunta y el octavo error, que dice así: ¿comes sin tener en cuenta las cantidades y el hambre real? Ojo, hambre real, que muchas veces confundimos el hambre real con el hambre emocional. Aquí no te digo que controles las porciones ni mucho menos, sino más bien que comas hasta sentirte satisfecho, hasta sentirte saciado, que no te restrinjas, porque eso va a ser peor para ti y te va a provocar más estrés. Por lo tanto, no te restringas en absoluto, de verdad, no hace falta. Es que no hace falta que nos pongamos a dieta, que lo pasemos mal con la comida. Yo cuando una persona me viene, se reúne conmigo para contarme su situación, para ver si le podemos ayudar con nuestro programa y me dice que ha estado prácticamente toda la vida a dieta, digo, ¡buah! ¿Cómo es posible que todavía siga gente sufriendo con la comida? Cuando la comida nos aporta placer, bienestar, energía, momentos sociales, pero también se puede disfrutar comiendo en condiciones y sin tener que estar pensando las cantidades, los gramos y sin tener que estar pasando hambre. Es decir, no es normal que hoy la mayoría de personas cada 2 o 3 horas tenga esa sensación de hambre. Es lo mismo que si yo, por ejemplo, estoy en Sevilla y quiero hacer un viaje a Barcelona y digo, ostras, para ir a Barcelona tengo que parar a echar gasolina 6 veces. ¿Qué crees que sería más eficiente? ¿Un coche que tiene que parar a repostar, a echarle gasolina 6 veces? ¿O un coche que tan solo tiene que parar a repostar gasolina 2 veces? Seguramente digas la segunda, ¿no? Un coche más eficiente es el cual tiene que parar menos tiempo a repostar gasolina, es decir, el segundo, el que tiene que parar 2 veces. Pues lo mismo pasa con tu cuerpo. Si tú a tu cuerpo le tienes que estar dando comida cada 2 por 3, quiere decir que tu metabolismo lo tienes estropeado, no es eficiente en absoluto y eso lo tienes que cambiar cuanto antes. Y si no sabes, pide ayuda, que para eso estamos los profesionales, de verdad. Pero si necesitas comida cada 2 por 3, tienes un problema. Y no te lo digo yo. Te lo dice tu cuerpo y te lo dice la ciencia. ¿Ok? Pasamos con el noveno error y la novena pregunta que te quiero hacer. Y es si tu consumo de alcohol es frecuente. Aquí muchos ya dirán, ¡guau! El fin de semana, cervecita, entre el vino, las copas de después de comer con los amigos, quizás me pasa aquí, ¿vale? Y es que el alcohol tú tienes que tener en cuenta que lo único que te aporta son calorías vacías. Las calorías vacías nos afectan a las hormonas, principalmente los hombres a la testosterona, lo cual hace que perdamos masa muscular y que tendamos a acumular más grasa. Grasa, sobre todo, visceral. Aunque ya no te digo de grasa abdominal, grasa corporal, grasa visceral, que es la más peligrosa. Así que la próxima vez que te vayas a tomar una copa, por lo menos piensa en esa pregunta y háztela, porque al final la vida son decisiones y esas decisiones te van a llevar a un punto A, un punto B o un punto Z. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil seguir la corriente del día a día y lo que hace la mayoría de personas, que es cuestionarse lo que realmente tú necesitas y tú verdaderamente quieres. ¿Vale? Y la décima pregunta y el último error que suele cometer la mayoría. Te pregunto, ¿eres constante o cambias de estrategia cada poco tiempo? Si no eres constante, estás perdido. Si cambias de estrategia cada poco tiempo, también estás perdido. ¿Por qué? Porque no tienes disciplina. La disciplina es la parte fundamental que todo el mundo tiene que tener para conseguir ya no solo un cambio físico, sino lo que quiera en la vida.
a nivel laboral, personal, de relaciones, de todo. Si tú no tienes disciplina, va a ser muy difícil que llegues al punto al cual quieres llegar. Y ojo, la disciplina es un hábito. Se trabaja día tras día, con cada entrenamiento, con cada comida, con cada decisión, con cada paso que doy. Cada mañana cuando me levanto estoy tomando una decisión. La decisión de hacer esto o la decisión de hacer lo otro. Y ahí estoy fortaleciendo mi disciplina. Por lo tanto, si quieres resultados, más te vale tener una buena disciplina y no fallar cuando has dicho que no vas a fallar y te vas a comprometer con ello. Eso va a hacer lo que verdaderamente va a marcar la diferencia a largo plazo. Al igual que si cambias de estrategia cada poco tiempo porque crees que no te funciona. Cambia de estrategia cada 3 meses, pero date 3 meses si estás probando algo o si has contratado un programa o estás con un profesional o una planificación de entrenamiento, alimentación. Date un mínimo de 3 meses y después evalúa. Muchas veces queremos resultados rápidos, esperamos una semana, vemos que no hemos conseguido lo que queremos y ya decimos, esto no me funciona, voy a cambiar de estrategia. Y quizás lo único que ha pasado es que no te has dado el tiempo suficiente de que la magia ocurra y de que veas realmente estos resultados. Así que bueno, hasta aquí este pequeño vídeo que quería grabar y que estas 10 preguntas que te he hecho pues te hagan reflexionar y te hagan pensar sobre todo porque son errores que la mayoría comete y que realmente arruinan tu progreso de pérdida de grasa y de ganancia muscular, de pérdida de peso y de sentirte bien contigo mismo, ¿vale? Así que el hecho de que sigas acumulando grasa abdominal por mucho que entrenes es completamente normal cuando tienes o cometes más de 3 errores, los cuales te he comentado aquí, ¿vale? Y esto no me lo estoy inventando yo, son cosas que aplicamos y decimos con todos los hombres que llevamos en el programa y que han pasado anteriormente también, ¿vale? Por lo tanto, está respaldado y demostrado con casos de éxito, ¿vale? Así que nada, si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, curiosidad o sientes que, por ejemplo, te podemos ayudar en algún aspecto, recuerda que nos puedes escribir por Instagram, @carlosrparejo, que estaremos encantados de ayudarte, ¿vale? Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.